¿Es así? ¿Está su delegada? ¿La delegada del salón está? Sí, ingeniero, dígame. Lo que quería preguntarte es, para la siguiente semana está programado su segundo parcial, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero, la segunda semana del examen. Ya, correcto. Entonces, el examen de la próxima semana viene hasta el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Quedando para el siguiente bimestre el tema de contaminación del sector pesquero. Hoy día vamos a ver contaminación industrial, vamos a ver el tema de metales pesados y pesticidas. Y quedando para la siguiente semestre lo que es contaminación del sector pesquero. Ok, y estaríamos entrando con eso, estaríamos cerrando lo que es oceanografía química e ingresando a lo que es oceanografía biológica. Lo que pasa es que nos hemos retrasado una semana por la suspensión de actividades que hemos tenido la semana pasada, si no, el día de hoy hubiéramos estado cerrando ya con todo. Ok, en cuanto al examen, ya conocen cómo es el mecanismo del examen. Todo se va a hacer a través de la plataforma del Teams. También van a incorporar sus exámenes ahí en una carpeta de archivos. La única diferencia es que una vez que ya terminado el plazo, yo voy a retirar la carpeta con todos los exámenes que ustedes hayan cargado. Ok, y ya no hay ninguna posibilidad de cargar más exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a la presentación del día de hoy. Ok, entonces el día de hoy seguimos con el tema de contaminación marina. Sí lo ven, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Ingeniero, buenos Dime, días. Heather Pauker presente. ¿quién? Heather Pauker, siendo ingeniero. Pócar. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más se ha incorporado al grupo? Ok. Bueno, seguimos, como les decía, con el tema de contaminación marina. El día de hoy vamos a ver aspectos de la contaminación atribuida a las actividades industriales. Sabemos que el país, su principal rubro de captación de divisas es la actividad minera, por eso decimos que Perú es un país con un soporte bastante fuerte en lo que es la minería. Y en segundo rubro se encuentra el sector pesquero con la producción de harina y aceite de pescado. Aunque esta actividad solamente se realiza por temporadas, no es una actividad sostenida durante todo el año, sino va dependiendo de los periodos de pesca
pero sin embargo los volúmenes exportables lo han situado, digamos, en un segundo escaño. Luego, el país también ha venido desarrollando otras actividades como es el asunto de la agricultura. Hay una captación de divisas bastante importante en este tema de la exportación de recursos agropecuarios. Exportamos espárragos, mangos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de lo que antes no éramos un país agrícola, estamos transformándonos en un país exportador de este tipo de productos, ¿no? Sin embargo, en la medida que se vayan desarrollando una serie de actividades, también los problemas de contaminación se van incorporando. Antiguamente no teníamos problemas, o si los teníamos no eran tan significativos respecto al uso de agroquímicos. Ahora sí, o la tendencia a mejorar la productividad de las áreas agrícolas, pues también se está incorporando una serie de productos químicos que al final van a terminar contaminando los cuerpos de agua, a pesar de que existen de parte de los usuarios algunos mecanismos de control para evitar de que estos residuos terminen en las aguas superficiales, pero sin embargo es un poco difícil, ¿no? Entonces, ya los temas que antes se circunscribían solamente a lo que es minería, pesca, ahora ya tenemos que ver en un panorama un poco más amplio porque el país, como le decía, se va transformando. Y ahí tenemos lo que les decía, pues las tres principales actividades que en este momento están dándole soporte a la producción exportable de nuestro país, que es la minería, luego la pesca y los productos agroindustriales, ¿no? Cuando hablamos del sector minero, sabemos que el principal rubro de la actividad de la minería es la extracción de minería metálica, porque cuando hablamos de minería tenemos dos tipos de minería, la minería metálica y la minería no metálica. La minería metálica orientada a la extracción básicamente de recursos metálicos y la no metálica a los agregados que se utilizan para la construcción, para la transformación, por ejemplo, de cemento, piedra chancada para construcción, algún tipo de rocas para desarrollo de lajas, mármol, etcétera, ¿no? Entonces a eso le llamamos minería no metálica, incluida algunos insumos que, como les había comentado en la clase pasada, por ejemplo, residuos sedimentarios que se utilizan en la industria de oleaginosas para aclarar el aceite, como son la tierra de bromea, tierra de difusorios o radiolarios, que vendría a ser un tipo de minería no metálica, cuyos yacimientos no se encuentran en el fondo marino, sino los yacimientos en... Lo que pasa es que esos depósitos sedimentarios anteriormente, hace muchos miles de años atrás, ocuparon fondos marinos por el movimiento que se tiene de la tierra, ahora se encuentra en la superficie, entonces es fácil el acceso a este tipo de yacimientos. Como les decía, pues la principal actividad de la industria minera está en la
minería metálica. Cuando hablamos de minería metálica, nosotros tenemos minería, por ejemplo, la aurífera, como la que tenemos en el norte del Perú, en Cajamarca, la que es Yanacocha y algunos yacimientos que se tiene allá. También tenemos algún tipo de extracción de oro en placeres aluviales ahí en la zona de la selva, donde hay minería formal y minería informal, y los mayores problemas de contaminación justamente se están dando con la minería informal. Luego tenemos minería en la zona sur, hierro en la zona también sur, en la zona de Ica, Marcona, y en la zona central, incluido Lima y algunos departamentos como Cerro Pasco, Huánuco, Huancavelica, con yacimientos que llaman polimetálicos. Significa que no se orientan a un metal en particular, sino un conjunto de metales con valor económico. Entonces esa vendría a ser el tipo de minería que tenemos acá en el país. También tenemos, por su tipo de operación, minería a tajo abierto, que es lo que vemos aquí en las imágenes a la derecha, y también tenemos la minería de socavón, que se suele desarrollar a través de túneles y extraer el mineral a través de ductos que se van desarrollando en el subsuelo. Por otro lado, la minería tiene tres etapas. La primera etapa es de exploración, la segunda etapa desarrollo y la tercera etapa es de extracción. Y la última etapa ya sería el plan de cierre o abandono, en las cuales pues hay una serie de obligaciones de tipo ambiental, en la cual el sector les exige que hagan controles de todos los mecanismos que puedan generar problemas de contaminación, ya sea por emisiones, que es lo que corresponde a gases, vertimientos, lo que corresponde a líquidos, o disposición final de residuos sólidos, que corresponde a la parte de sólidos, ¿no? Entonces, en todas esas tres etapas, la actividad minera tiene responsabilidad del control de los contaminantes, ya sea en la etapa de exploración, desarrollo y explotación. Aunque en algunos casos van a encontrar usted en la literatura que solamente se ciñen a dos etapas, una que es de exploración y la otra de desarrollo y explotación. Pero bueno, lo que pasa es que el desarrollo es la preparación de todo el área para comenzar ya la etapa de explotación. Explotación significa ya la extracción del mineral para darle los tratamientos siguientes, ¿no? El Perú se caracteriza por la exportación de casi en la mayor parte de sus metales en la forma de concentrado, que es el mineral molido. Se le ha retirado la parte del componente que no tiene valor económico y se suele tener una mayor presencia de mineral con valor económico. A eso se le llama concentrado. Salvo algunos proyectos que tenemos en la zona sur, donde se tiene cobre, que tiene, digamos, una mayor concentración porque pasa a una etapa mayor de tratamiento,
se hace electrólisis y se obtiene un metal de alta pureza. Oro también hay mecanismos de concentración y fundición de tal forma que en algunos casos se exporta o se extrae una aleación de plata-oro, en otros casos de oro con una alta concentración. Entonces, pero la mayor parte de la explotación minera que nosotros tenemos es a nivel de concentrado, y esos concentrados son los que se exportan. Esas exportaciones casi todas, sí, por decir que el 99.9% van por vía marítima. Y en los mecanismos de trasvase de mineral, pues estos residuos a veces llegan al mar, ¿no? O este mineral llega al mar, que no se tienen pues las condiciones muy seguras en el transporte de estos concentrados. También entre los residuos que se tienen del sector minero tenemos los relaves, que antes sí estaba por la falta de controles, pues se permitía que los relaves llegaran a los cuerpos de agua. Ahora no está permitido que nada de relaves llegue a los cuerpos de agua. Todo se deposita en relaveras o grandes depósitos de relaves, llamadas canchas de relaves. Si por alguna razón estos llegan a los cuerpos de agua es por problemas de accidentes, ruptura de los diques o fugas ahí en los ductos de transporte de relaves. Pero las empresas mineras tienen directrices estrictas para vigilar que estos relaves no lleguen a los cuerpos de agua y menos al mar, ¿no? Si actualmente todavía permanece algunos depósitos de relaves al costado de algunas cuencas de los ríos, es porque los antiguos concesionarios no les llegó las nuevas normas, entonces han dejado sus residuos ahí y bueno, el tiempo es el que se está encargando de ir trasladando a través de problemas de intemperismo estos antiguos depósitos de relaves a los cauces de los ríos. Entonces, de ahí todavía que tenemos algunos ríos que están siendo contaminados por la actividad minera, pero minería que alguna vez se desarrolló en el país y ahora pues fueron abandonados, ¿no? Es verdad que existen problemas de contaminación por la minería informal, así como hay minería informal para la extracción de oro, también hay otro tipo de minería informal que extrae otro tipo de minerales que definitivamente por la informalidad tampoco cumplen con ningún control ambiental, porque desde luego que no hay una declaración formal de su actividad. Entonces, al no haber una declaración formal, pues no hay mecanismos tampoco de hacer controles sobre ella. Pero sabemos que este tipo de actividad es una actividad completamente ilegal, porque nada se puede extraer si es que no has pedido la autorización que corresponde al Estado, ¿no? Y para eso tenemos los diferentes sectores que son los encargados de autorizarte para la explotación de diferentes tipos de recursos naturales. Lo mismo ocurre con los recursos forestales, recursos mineros, metálicos, no metálicos, recursos vivos, en el caso de los pesqueros, y entre los pesqueros, organismos bivalvos, moluscos, crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces, para todos los recursos que nosotros tenemos en el territorio nacional necesitamos una previa autorización. Y al solicitar la autorización también las exigencias de que esta actividad que vamos a desarrollar debe desarrollarse, digamos, en un marco de no generar problemas de contaminación.
Bueno, esto como preámbulo. Como le decía, pues tenemos nosotros una actividad minera bastante grande en el país y por lo tanto los riesgos de contaminación por metales pesados también es enorme. Por otro lado, el problema de metales no solamente es del orden antropogénico, sino también del orden natural, porque muchos de los minerales que nosotros tenemos se encuentran a flor de tierra y por problemas de erosión y de intemperismo estos depósitos naturales también van a terminar en los ríos. Por eso hay algunos cuerpos de agua, como en el caso de Tacna, el río Locumba se ve contaminado con arsénico en forma natural y algunas vertientes del lago Titicaca tienen manganeso en forma natural. Y así, si nos vamos hablando de algunas cuencas, vamos a encontrar algunos metales que estos cargan, pero cuya origen es de forma natural. Sin embargo, pues están dentro de este grupo que nosotros llamamos metal pesado. Y bueno, ahora sí, quiero preguntarle qué concepto tienen ustedes de metal pesado. Para usted, ¿qué vendría a ser un metal pesado? A ver, la participación de cualquier alumno, ¿qué vendría a ser un metal pesado? Porque lo hemos escuchado todo el tiempo, desde que estuvimos en primaria, creo que el tema metal pesado, pero alguna vez se han puesto a preguntar, ¿y qué es un metal pesado? A ver, la participación de cualquier alumno. Valenzuela, ¿qué vendría a ser un metal pesado? ¿Me escuchas, no, Valenzuela? Sí, ingeniero. ¿Qué vendría a ser un metal pesado? Mm, Es la concentración de distintos elementos químicos. Ya. ¿A dónde te lleva el término metal pesado? Porque el nombre ya te está indicando, ¿no? Metal pesado. A la agrupación de distintos metales para la cual hace que aumente la densidad. Ya. Pócar, Eder. ¿Qué más podrías comentar respecto a metales pesados? Disculpe, ingeniero. Sí. Bueno, los metales pesados en sí son dañinos para nuestra salud. Ya. No todos los metales pesados acaban en el mar, ¿no? Que es nuestro tema, sino también acaban en los ríos, en los lagos, donde se desarrolla el agua Ya. y también afecta a esa zona, volviéndola inerte. Ya. En el mar, afecta la biodiversidad que hay en la zona Ya. y también de uno u otro modo las especies son afectadas y también llegan a nuestro plato, ¿no? Como es en el caso del mercurio. Correcto. Sí. Arias Espinosa, ¿qué más puedes agregar? Que el metal pesado presenta una cantidad de una mayor cantidad de densidad, ¿no? Más que otros elementos.
por lo general son tóxicos, ¿no? Para los seres humanos y son los más susceptibles, ¿no? Al presentarse en el agua, como el cobre, plomo, mercurio. Ok. Bueno, de cierta forma, sí va bien orientado el concepto que tiene usted de metales pesados. En realidad el término metal pesado no es un término químico, es un término más toxicológico, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la tabla periódica, hay otros elementos que son más pesados. Entonces, los toxicólogos o la gente que ha estudiado este tipo de particularidades que tiene este grupo de metales de generar respuestas tóxicas en el individuo expuesto, tampoco han querido quedarse atrás. Entonces, como que le han querido dar un concepto al metal pesado, pero en realidad, como le digo, el término metal pesado no es un término químico, más es un término ecológico, un término toxicológico, por la particularidad que tiene estos metales de provocar intoxicación, ya sea aguda o crónica, en los individuos expuestos, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una definición de cierta forma forzada que le han dado los químicos. Dice que están constituidos por elementos de transición o post-transición, incluidos los metaloides, como el caso del arsénico y selenio, ¿no? Pero, como les decía, no es un término, cuando hablamos de metales pesados, estrictamente químico, es un término más toxicológico. ¿Qué pasa con qué particularidad tiene y por qué los toxicólogos le atribuyeron ese término de metal pesado? Porque cuando ingresa al organismo, se queda. No está de tránsito, sino se queda en el organismo. Entonces, de ahí que viene el término metal pesado. Tiene mucha afinidad con los compuestos de azufre. Entonces, muchos de los organismos vivos tienen estas proteínas llamadas tioproteínas que tienen mucha afinidad con los metálicos, con los metales. Entonces, de ahí que los metales se acumulan a nivel de tejido renal, a nivel de tejido hepático, porque justamente en estos tipos de tejidos hay mayor abundancia de este tipo de proteínas de tipo azufrado llamado tio. Y de ahí viene el término de metal pesado, por esa particularidad que tiene este grupo de metales a generar problemas de toxicidad, ¿no? Y por eso que es el último párrafo va referido a eso, ¿no? Una forma opcional nombra este grupo como elementos tóxicos. Y eso es un término que la adopta la EPA, que es ¿cómo se llama? Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y entre los metales pesados tenemos ahí al arsénico, cromo, cobalto, níquel, zinc, plata, cadmio, mercurio, selenio, plomo. Entonces ese es el término de metal pesado. Ahora, como les decía, los metales pesados, de cierta forma, nosotros los atribuimos con la actividad minera por ser quizás la actividad industrial que está manejando este tipo de recursos, pero también los metales pesados están asociados también a fertilizantes, a pesticidas, a otro tipo de industrias
como es el caso de la industria de la fabricación de pinturas, también está asociado a combustibles. Entonces, hay una serie de actividades que también están asociadas a ser origen de. En el caso, como le decía, también hay una cierta responsabilidad del orden natural, porque por la misma naturaleza tiene algunos yacimientos metálicos que se encuentran a flor de tierra, que, como le decía, por cuestiones de intemperismo, estos terminan en cuerpos de agua, ¿no? Ok, y de ahí vemos cuáles son las principales fuentes de emisión y generación de metales pesados. Y ahí, como ustedes pueden leer en ese párrafo, eh, estos metales se encuentran como un constituyente de la corteza terrestre. Y en algunos casos, pues, llegan a los cuerpos de agua por las acciones del hombre, a lo que llamamos nosotros acciones antrópicas, ¿no? No necesariamente la responsabilidad es estrictamente la minería, sino hay una serie de desarrollo, actividades que desarrolla el hombre, que también constituyen fuentes de contaminación de metales pesados. Ahora, estos metales pesados no solamente van a contaminar las aguas superficiales, también en algunos casos contaminan las aguas subterráneas. Pues no se van a quedar en la superficie. Si el agua se infiltra, también los metales se van a infiltrar, ¿no? Entonces, pues, hablamos de contaminación de suelos, contaminación de aguas superficiales, contaminación de aguas subterráneas y los grandes depósitos de agua como son lagos, lagunas, mares y océanos, ¿no? Entonces, como tenemos como fuentes tanto fuentes naturales como fuentes antropogénicas. Ok. Dentro de este grupo de metales pesados, vamos a ir tratándolos uno a uno por cierta forma su toxicidad crítica, y el que, digamos, está, digamos, en primer escaño respecto a su toxicidad es el mercurio. El mundo ha atravesado diferentes episodios respecto a contaminación por mercurio, y uno de los grandes episodios que está referido casi en toda la bibliografía es la ocurrida en Japón, en la zona de Minamata y Niigata, ¿no? Entonces, de ahí que, producto de una población enferma debido a la exposición a estos metales, ha venido pues ya una preocupación mundial respecto al mercurio. Y al respecto, pues el Perú no se salva de los problemas que hemos tenido con contaminación por mercurio. Actualmente seguimos viviendo el problema de contaminación por mercurio en la zona de la selva y en la zona norte, donde se extrae oro de la forma informal y se utiliza el mercurio para amalgamar el oro y separarlo de la roca, ¿no? O de las arenas o de los lodos. Entonces, es una forma que el mercurio se disemina, porque luego de extraer el oro con mercurio, esta se calienta, hace que el mercurio se evapore y queda como residuo el oro, que es la que va a vender al informal. No le interesa recuperar el mercurio porque es barato, porque creo que una libra de mercurio, si no me equivoco, vale 15 o 20 soles. Entonces, pues, que se pierda una libra de mercurio no le interesa, porque ¿cuánto cuesta un gramo de oro o una onza de oro, no? Entonces es la situación
del costo que tiene el mercurio. Por eso que no hay mucha preocupación del minero informal de que pierde, ya sea por deslizamiento o por evaporación. Pues si se cae el mercurio, pues rueda muy fácilmente y se disemina sobre el suelo, en partículas muy pequeñas. No se va a preocupar en recuperarlo. Se cayó y listo. No le va a interesar de que esto termine infiltrándose en la corteza terrestre y vaya a acumularse en la napa freática y contaminar los cuerpos de agua subterráneas, o termine siendo absorbida por los vegetales. Nada, sencillamente que se cayó y listo, se acabó mi preocupación, ¿no? Entonces ese es el problema. Igual cuando separan el oro por calentamiento, si se va al ambiente y esto se disemina, y si va a trasladarse el mercurio que yo lo he generado en este punto hacia otros puntos, trasladado por el aire y llega por efecto de la lluvia a otros lugares, pues no es mi preocupación, ¿no? Entonces hay una situación así de manejo del mercurio, porque el minero informal no conoce de los efectos de toxicidad que esto tenga, ¿no? Y he puesto adrede esta imagen a la derecha del atún, porque son esos peces que creo que vimos la clase pasada cuando hablábamos del tema de bioconcentración y biomagnificación, que las concentraciones mayores de algunos tóxicos se presentan justo en los elementos que se encuentran al final de la cadena trófica. Y justamente es donde se hace la mayor vigilancia de la concentración de mercurio en estos peces grandes que son el atún, el pez espada, el tiburón, porque se encuentran al final de la cadena trófica. De la misma manera como los peces grandes, como el atún, pez espada, tiburón, se encuentran al final de la cadena trófica, también el hombre se encuentra al final de la cadena trófica. Entonces, tampoco nosotros nos libramos de tener mercurio dentro de nuestro organismo. Se acuerda que en la clase pasada les hablaba que se había diseminado tanto que todo individuo tiene DDT en su organismo. De la misma manera, por el uso indiscriminado que tenemos de mercurio, no hay individuo que en la Tierra no tenga algo de mercurio dentro de su cuerpo, ¿no? Digamos, la concentración quizás son tan pequeñas que todavía no están generando problemas de toxicidad en el individuo. Pero, del igual, como les decía, todo individuo tiene DDT en su organismo, igual tengo esa sospecha que todo individuo también tiene mercurio dentro de su organismo. Por esa situación de que se utiliza el mercurio por todos lados. Bien, y ahí vemos de qué manera se utiliza el mercurio para la extracción de oro, plata y cobre. No necesariamente la tecnología que se utiliza es utilizar mercurio, sino que el oro, la plata y el cobre tienen como adicional elementos oro, plata y cobre, mercurio, ¿no? Al extraer el oro, a veces se extrae también con un poco de mercurio, al extraer la plata y el cobre también se extrae con un poco de mercurio, entonces hay que tratar de separarlo y de esa manera pues se tiene un subproducto que digamos no tiene tanto valor como el oro, la plata y el cobre. Y el Ingeniero, problema, sí, dime. no sé si esto llegará a ese tema, pero yo me acuerdo hace 8 años saliendo de Lima por la zona de Caraballo, creo que se llama Río Seco. Eh, Ya. hice una, hice una visita y vi lo que usted menciona. Normalmente explotan o utilizan a los niños en esa zona del Río Seco, en la que combinan el mercurio con piedras para que pueda atrapar el oro, se profundice, lo ponen en agua, sacan la parte pesada y mediante un proceso electroquímico lo separan y creo que el mercurio es el que penetra en el cuerpo humano generando un tipo de cáncer a la sangre.
Sí, luego lo vamos a ver cuáles son los efectos de mercurio. Bueno, es cierto, ¿no? Este tipo de actividad que vemos cuando nos vamos hacia la zona de la sierra, que se llaman los quimbaletes, ¿no? Que son unas ruedas de piedra que lo van movilizando con los pies y lo que hace es moler el mineral que extraen. Ese mineral normalmente tiene oro. Al moler el mineral, luego en la parte inferior del quimbalete, en el lecho, porque tiene como una cavidad, le agregan mercurio y van moliendo el mineral y el mercurio va atrapando el oro que se va a separar, si lo separa del mineral molido. Entonces el propósito de moler el mineral es justamente ir separando estas pequeñas fracciones de oro para que sea atrapada por el mercurio. Luego separan el mercurio del mineral y eso lo hacen enjuagando con grandes cantidades de agua y va quedando el pozo con oro de mercurio en la parte central, la arena o mineral a la roca molida se va a ir a los costados, eso lo van retirando, cada vez van enjuagando más, hasta quedando con concentrada mercurio con oro en la parte central. Pero el problema surge, ¿y qué hago para separar este mercurio del oro? Lo que normalmente hacen es, en algunos casos, agarran un pañuelo, colocan allí la mezcla de oro con mercurio, la exprimen y al final va a quedar lo que le llaman las charpas de mercurio con oro. Pero todavía tiene mercurio, hay que separarlo porque yo no puedo vender oro con mercurio porque al final el mercurio pesa un poco más que el oro, entonces nadie va a querer que lo estafen, entonces lo que hacen es colocarle en un recipiente y lo ponen sobre el fuego, entonces hacen que el mercurio se volatilice y lo único que va a quedar es las charpas de oro, con una concentración pues, que va al 99% de oro, ¿no? Y eso es lo que se vende. Entonces se dan cuenta que en esta operación de extracción de oro, cuánto mercurio se está yendo al ambiente. No hay ninguna técnica de protección ni que para que manipulan ni en el lugar donde se está manipulando el oro. Ahora, nosotros tuvimos un problema hace muchos años atrás de gente contaminada por mercurio en la zona de Cajamarca, allá en la zona de, ¿cómo se llama? Porcón. Ahí donde hay unas plantaciones de madera para pulpa, para papel. Ahí se cayeron unos precintos de seguridad de un camión que trasladaba mercurio. La gente pensaba que como ese mercurio viene ya en la cocha, la gente pensaba que ese mercurio tenía oro y todo el mundo fue y a llevarse el mercurio que se había desparramado a la pista. Y fueron a su casa y comenzaron a hacer esa situación de volatilizar el mercurio y tratarse de quedar con el oro. La sorpresa es que no había oro, solamente era un bidón de mercurio solo, no tenía una pizca de oro, pero se habían inhalado el mercurio en el momento de la volatilización y por eso hubo mucha gente contaminada. La empresa tuvo que indemnizarlos. Hasta ahora sigue pagando grandes montos de indemnización, pero eso ha sido por ignorancia de la gente. También por una situación de falta de comunicación entre de la empresa con la población, de decirle lo que yo traslado en estos bidones que tienen sus precintos de seguridad, no es oro, es mercurio, no tiene ningún valor económico comparado con lo que tiene el oro. Ellos no trasladan el oro en este tipo de camiones, ellos tienen otros mecanismos para trasladar el oro, lo hacen vía aérea,
estrictos sistemas de seguridad para evitar hurto. Entonces lo que se traslada a través de los camiones son subproductos que se llaman mercurio. Y ese es el problema que tuvimos nosotros en Cajamarca. Y mucha gente, como le digo, terminó intoxicada. Ok. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto o algún comentario adicional. Bueno, luego también tenemos que se genera mercurio en los problemas de fundición, tanto primaria como secundaria de metales, en la producción de carbón y coque, que es un subproducto, en la combustión del petróleo, carbón, para la generación de electricidad, en la producción de cloro y soda cáustica. Ya la empresa que tenemos, Paramonga, va a cambiar su electrodo, está próximo a hacerlo, ya no va a usar un electrodo de pozo de mercurio, sino están viendo otro diseño para sustituir este tipo de contaminante, y en la incineración de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, ¿no? Esas son las fuentes de contaminación. En cuanto a la toxicidad del mercurio, veamos ahí, genera irritación a la piel cuando tenemos una exposición cutánea, a la mucosa cuando la exposición es con estos gases de mercurio, ¿no? Toda la mucosa se va a ver afectada. El problema es que este mercurio que ingresa ya sea por vía gástrica o vía respiratoria se va a acumular en estos tejidos que le llamamos tejidos de depósito, como es el hígado, el riñón. Llega a determinada concentración y comenzaría a generar problemas de toxicidad crónica y toxicidad aguda, dependiendo qué concentraciones va alcanzando en determinado tiempo y espacio, ¿no? Puede también provocar problemas en las vías respiratorias, como son como sea inflamación a nivel bronquial, neumonía y otro tipo de enfermedades de tipo respiratorio. Un síntoma de intoxicación crónica por mercurio es esta situación de falta de fuerza llamada debilidad, pérdida de peso, comienza a haber cuadros diarreicos continuos, toda la cavidad bucal se encuentra inflamada, se ve una inflamación en las encías, esta situación de permanente sabor metálico, pérdida de sueño, que llaman insomnio, y problemas digestivos, ¿no? Cuando hablamos de intoxicaciones crónicas, estamos hablando de irritación, esta situación de llegar a cuadros depresivos, que a veces los conduce al llanto, alucinaciones, irritabilidad, excitabilidad, depresión, y en algunos casos se ha visto que conduce hasta cuadros cancerígenos, ¿no? Por eso que el mercurio está catalogado como una sustancia cancerígena. Si la concentración llega a ser un nivel tan alto, puede generar problemas de cuadros digestivos agudos, llevando a la persona hasta a un cuadro crítico y lo puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, por eso que en el caso de mercurio hay que tener mucho cuidado. Ahora, el problema del mercurio no solamente también tiene efectos, así como carcinogénicos, también tiene efectos mutagénicos. Actualmente todavía hay generaciones con deformidades allí en la zona de Japón, los cuales han sido expuestos a este tipo de emisiones de mercurio. Ya lo vamos a ver en algunas imágenes que les voy a ir mostrando posteriormente. Este es el caso de mercurio. ¿Hay algún comentario adicional que quieran hacer respecto a mercurio? ¿O alguna pregunta?
¿Está todo claro? Ok. El siguiente es el plomo. Nosotros hemos tenido un problema de plomo muy particular acá en Lima, en el Callao. Tuvo una movilización social para hacer que se protejan grandes almacenes de concentrado de plomo que se embarcaban a través del muelle del Callao, pero no había mecanismos de control y traceo. Toda una población expuesta, niños expuestos, tanto que se fue más allá, las noticias rebasó nuestras fronteras. Mundialmente se estuvo hablando de niños contaminados con plomo en la zona del Callao, así como actualmente también hay niños contaminados con este elemento metálico en la zona de Cerro de Pasco y La Oroya, ¿no? Entonces, pues, es un problema que el país está atravesando. El plomo también tiene su origen en lo que es fundición primaria y secundaria, losa vitrificada, producción de pinturas, la pintura blanca que se utilizaba antiguamente, incluso que se revestía cunas de los pequeños, era a base de plomo. Creo que ya se ha ido sustituyendo, pero antiguamente toda la pintura blanca tenía base de plomo y había mucha ingestión de niños con plomo por esa situación de que el niño le gusta y cuando le está saliendo la dentadura comenzar ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, cuando el niño comienza a meter la boca en la baranda de la cuna, y las cunas normalmente se pintan en blanco y de esta forma al niño estar ahí en contacto con la baranda y estimulando la dentadura, pues pasaba parte de esa pintura. Y hay niños también que agarraban un poco de pintura de la pared y se metían a la boca. O estos pequeños que a veces se ponían a jugar con esta pintura que antes servía para pintar las zapatillas de blanco, jugaban la comidita y a veces se ingerían esta pintura y también a base de plomo. De esa forma, pues, como se llama, pasó el plomo de uso doméstico a la cavidad estomacal de los pequeños. También hay soldaduras en las latas que se utilizan con plomo en la industria electrónica y de cómputo. En la gasolina se utilizaba como aditivo, como antidetonante, el plomo tetraetílico. Entonces, la diseminación pues, del plomo iba por todos lados. Felizmente creo ya se ha sustituido el antidetonante y ahora tenemos una gasolina un poco más limpia, entonces se puede decir que respiramos una atmósfera ya con menor cantidad de plomo en todo lo que es el estado peruano, ¿no? Pues el factor automotor ha crecido tanto que no solamente hay problemas de Lima, sino hay problemas de todo el país. Ok. El problema del plomo, también igual que el mercurio, va a producir fatiga, en este caso dolores de cabeza, dolores óseos, dolores abdominales, por eso el término de saturnismo, porque antiguamente en la época de los griegos, muchos de los utensilios que se utilizaban en casa era a base de plomo, y como estos estaban asociados con vinagre y los alimentos, el plomo pasaba al alimento, la gente ingería este alimento con plomo y terminaba con unos cólicos, por eso le llamaban a este fenómeno de saturnismo, porque muchos de este tipo de actividades se desarrollan en la fiesta de Saturno, ¿no? De ahí que viene el término de saturnismo. También genera problemas de trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia, trastorno de conducta, anemias. El problema que tiene el plomo es de sacar
al hierro de la hemoglobina y meterse ahí. Entonces ya el hierro, la hemoglobina ya no funciona como que tal, entonces ya te reduce el nivel de glóbulos rojos, por eso que se presenta este cuadro de anemia. Tenemos problemas de impotencia sexual, delirio, esterilidad, daños, en este caso teratogénicos al feto, hipertensión arterial, estreñimiento agudo, efectos al sistema nervioso, efectos en el sistema óseo, porque también comienza a meterse sustituyendo al calcio, problemas de cáncer y muerte. Entonces, similar al cuadro de mercurio. Ahora, quería comentarles también que en algunos cuerpos de agua, como lagos y lagunas, han terminado contaminándose por plomo, y a veces se ha visto alrededor, pero si aquí no hay ninguna actividad antrópica relevante, no hay ninguna minería, ¿por qué este lago está contaminado por plomo? Por la situación de la caza. Y me pregunté, ¿y qué tiene que ver la caza? Por los perdigones. Los perdigones que se utilizan para caza de aves es a base de plomo. Entonces, de esa forma, estos perdigones terminaban en el agua y por la cuestión del tiempo se va disolviendo, se va oxidando y contaminando el agua. Entonces, también en estas actividades recreativas, vean cómo se va incorporando plomo a los cuerpos de agua, ¿no? Lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos pesca y usamos nuestro cordel y colocamos algún tipo de pesada en el cordel para que esta se hunda, y a veces se pierde estos lastres que le ponemos y no nos preocupa, ¿no? Se cayó, se perdió. Y pues se dan cuenta como una actividad recreativa como es la pesca puede generar también problemas de contaminación por plomo. Bueno, y así, yo creo que es importante educar a la población justamente para que tengan mucho cuidado en el uso de este tipo de insumos que se va utilizando en los diferentes tipos de actividades, ¿no? Ok, ¿hay algún comentario adicional respecto al plomo que quieran hacer o preguntar? Ok, entonces nos vamos al cadmio. El cadmio está muy asociado a lo que tengo ahí en las imágenes, a la derecha, a las pilas, a estos acumuladores de energía que nosotros utilizamos para todo tipo de artefactos portátiles, ¿no? Pero sin embargo nunca nos hemos preocupado en tener un depósito especial para la acumulación de estos acumuladores de energía. Y pues se nos acabó a las pilas, lo tiramos al tacho y va al recolector de basura y eso va al relleno sanitario. En el relleno sanitario todo se moviliza y al final va a terminar en las aguas subterráneas. Entonces se dan cuenta que una serie de actividades que a veces las consideramos pues nada peligrosas, pero son de uso rutinario y terminan afectando los cuerpos de agua. También acá está asociado al uso de fertilizantes, los pigmentos, que hay muchos se utilizan en los plásticos. Por eso que estos productos chinos que vienen a veces para las navidades, que se va ingresando al país en forma clandestina, con colores muy brillantes, pues los riesgos que estas pinturas de estos plásticos tengan cadmio es bastante alto. Por eso que la Autoridad de Salud siempre hace sus campañas en periodos de Navidad para retirar este tipo de juguetes que van a generar problemas de toxicidad, sobre todo en los pequeños, ¿no? Por esta situación de meterse toda la boca, ¿no? Entonces hay altos riesgos de exposición
a a este componente. A mí me preocupa mucho también la informalidad en la producción de golosinas, ¿no? Hay toda una industria informal de producción de caramelos en este país y yo no sé qué calidad de colorantes están usando porque se dan cuenta que justo estos caramelos tienen colores bastante brillantes para atraer la atención del pequeño, ¿no? Entonces, me temo que también a través de este tipo de golosinas de la industria informal esté llegando cadmio a los pequeños. A mí me preocupa los productos cárnicos baratos que se venden en los mercados, el hot dog que tiene un color rojizo. No sé, habría que evaluar qué calidad de colorantes y qué insumos están utilizando para tener un kilo de hot dog a 5 soles o 10 soles, cuando la carne está el kilo 22 soles. Entonces, no me quepa en la cabeza cómo puedo tener un kilo de hot dog a 10 soles si la carne está a 22 soles. Algo me están vendiendo que no es carne, ¿no? Me están vendiendo cartón con colorante y saborizante y haciéndolo, me lo pasa por juego. Y que a quién le gusta más este tipo de producto a los pequeños. Entonces, de esta manera, pues, va llegando este tipo de tóxicos a los pequeños, ¿no? También se utiliza mucho en pigmentos de pinturas, en la industria de la galvanización, para la fabricación de catalizadores y en las aleaciones, ¿no? Ahora, el problema del cadmio que quiero comentarles también no es un problema estrictamente antrópico, también en el Perú es un problema de orden natural. Tenemos cadmio asociado a la producción de cacao, tanto que ha sido vetada nuestra exportación de cacao hacia la Comunidad Económica Europea por las concentraciones que se tiene de cadmio. Creo que en estos últimos meses se han ido negociando para elevar un poco el umbral del límite de cadmio de tal forma que pueda ser aceptada nuestro cacao en la Comunidad Económica Europea. Y eso es situación de comercialización de ajustes cifras que no las conozco. Pero sí hubo toda una situación de alerta muy fuerte en todo el país sobre esta situación de que había barreras de la exportación de cadmio, de la exportación de cacao porque presentaba cadmio. Y este es un problema de contaminación natural. También tenemos problemas de contaminación de cadmio en la pota, tenemos problemas de contaminación de cadmio en el choro. Justamente he hecho un trabajo de investigación respecto a cadmio en choro y los lugares donde he encontrado cadmio pues no tenían ninguna asociación con ninguna actividad antrópica. Son puntos de exposición del choro de forma natural, pero el cadmio está viniendo de forma natural. Y este problema se viene, pienso yo, por este cambio climático que estamos sufriendo. La acidificación del océano que está haciendo que muchos elementos que antes se encontraban en el mar en forma insoluble estén pasando a la forma soluble y de esa forma están ingresando a los organismos vivos. Bueno, es algo que lo tengo que evaluar, desarrollar y probar esta hipótesis, ¿no? Pero me va a llevar bastantes años el probar que efectivamente el problema de acidificación de los océanos está generando una incorporación de cadmio del orden natural en forma soluble. Y esto está generando que toda la cadena trófica se vea incrementada en este elemento. El cadmio también, igual que el plomo y el mercurio, es cancerígeno. En este caso, el cadmio tiene otra sintomatología que también se generó en Japón, de botar el calcio de los huesos y hacer que el hueso termine como una estructura esponjosa, quebradiza y generando mucho dolor. Y la gente que estaba expuesta y con todas estas
sintomatología se quejaba con las palabras itai, que significa me duele, o un quejido de dolor, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la enfermedad de los huesos por ingestión de cadmio, del itai, ¿no? También en madres expuestas genera afecciones en el embarazo, también problemas de irritaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, una intoxicación crónica produce daños renales, daños hepáticos, porque mucho se acumula a nivel hepático y a nivel renal. También puede producir problemas de disminución de la actividad pulmonar, produce efisema y cáncer pulmonar. Ok. Y aquí tenemos de qué manera, por ejemplo, en esta imagen, de qué manera se va distribuyendo el mercurio que llega a un cuerpo de agua en los diferentes elementos de la cadena trófica, ¿no? Vemos que el mercurio puede llegar a través del aire, a través del agua, a los organismos productores. En los organismos productores, sobre todo en el fitoplancton, se va a producir una metilación. O sea, un cambio de mercurio inorgánico a mercurio orgánico. Esta va a pasar a los herbívoros, de los herbívoros va a pasar a los carnívoros y así va a ir pasando a los diferentes elementos de la cadena trófica. Entonces hay una situación de mayor facilidad de ingreso de mercurio que antes se encontraba en la forma inorgánica, transformar la forma orgánica hacia los organismos vivos, por una mayor afinidad con los tejidos vivos, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene el mercurio. Ahora la metilación no solamente se produce con mercurio, también hay metilación que se produce con el plomo. Porque así como hay metilmercurio, dimetilmercurio, también hay metilplomo y dimetilplomo, ¿no? Entonces este problema de metilación no solamente está asociado con mercurio, también está asociado con el plomo. Ok, y aquí también hay este tema que habíamos visto en las clases pasadas de la biomagnificación, que es el crecimiento del contaminante de presa-predador, y el mercurio se da. Por eso que la vigilancia bastante estrecha que se hace en los productos que se comercializan y se encuentran en la última etapa de la cadena trófica, por estos problemas de biomagnificación. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a esto, a este gráfico? Ok, no hay ninguna pregunta. De acuerdo, pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos nosotros la cuadro que encontré por ahí de la presencia de ¿cómo se llama?, de mercurio, cadmio, plomo, cobre, zinc en algunos invertebrados, ¿no? Esto en tejido blando, por ejemplo, tenemos aquí de 0.05, de 1,17 para cadmio, de 0,88 para plomo, 1,61 para cobre y 24,8 para zinc. Esto es en mamíferos, aves y mamíferos. También 0.05, mayor es la concentración de cadmio, vean que está en 6.06, en este caso plomo no determinado, cobre en 4,68, zinc se eleva un poco más, 3,31. También aquí tenemos aves y mamíferos,
me imagino que es de otro autor, como ven, el cadmio se ha ido elevando, el anterior tenía una media de 6,6, acá tiene una media de 28. Y va a depender también de en qué lugar fue desarrollando. Pero para que tengan una idea de qué manera se tiene, digamos, la distribución de estos diferentes tipos de metales en los diferentes tipos de organismos. Profe, Adicionalmente, sí, dime. en el cuadro anterior, una consulta. Estoy viendo la elevación del zinc. ¿Eso a qué se debe? ¿Que es más fácil que lo asimile? ¿A qué se Lo debe que pasa es tanta...? que el zinc está más, en forma mucho más disponible en los cursos de agua que los otros elementos. Si tú haces una evaluación en forma natural de mercurio, cadmio, plomo, cobre, zinc, y zinc lo vas a encontrar en mayor cantidad. Quiere decir que la corteza terrestre tiene mayor cantidad de zinc, por lo tanto las aguas van a tener mayor cantidad de zinc también. No necesariamente el zinc está asociado a las actividades antrópicas. Por otro lado, en el medio marino sí me he encontrado con altas concentraciones de zinc. ¿Y por qué se preguntarán? ¿Por qué en el medio marino hay tanta concentración de zinc? Podemos hablar en sedimentos, en agua, en organismos. A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué el medio marino, sobre todo en las zonas costeras y donde hay mucha actividad portuaria, hay mucho zinc, o instalaciones marítimas, hay mucho zinc? ¿Ustedes saben qué se utiliza en el medio marino para evitar las corrientes galvánicas en las embarcaciones? Que lo que se le pone en los barcos para evitar de que se oxide, creo. Así es, a eso se llama protección de las corrientes galvánicas. ¿Qué se le pone? Creo que son pinturas, ingeniero. No, No, ánodos, creo. Unos la ánodos. pintura es antiincrustante, pero Unos para ánodos evitar ánodos de zinc, estas placas de zinc que se colocan en las tuberías, se colocan en el casco de fierro, en toda estructura metálica que se instala en el mar, se coloca estos ánodos de zinc, justamente para que el mar no termine destruyendo el ducto. Yo pensé que ya la conocía. Y cada cierto tiempo hay que irlo cambiando porque se ha ido desgastando. Vas a hacer tu supervisión de tu casco y resulta que ya no tienes el ano grande que tú has puesto, sino una pequeña plaquita, entonces ya tienes que cambiarlo. Quiere decir que el mar, con el continuo deslizamiento de tu nave, pues se lo va comiendo y ese zinc va terminando en el agua. Y no solamente en los vehículos móviles, también en todas las instalaciones marítimas que son metálicos. Porque en el mar no solamente vamos a tener tubos de plástico o de PVC, también vamos a tener diferentes tipos de diferente grosor de metal para conducir diferentes tipos de sustancias, ¿no? Combustibles, lubricantes, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, pues, se presenta altas concentraciones del zinc. Aparte que, como les decía, la naturaleza, si nosotros hacemos una comparación de cómo están los otros metales, el zinc se va a encontrar en mayor concentración. Y si nosotros evaluamos hierro, pues el hierro va a estar volando, pero el hierro no tiene la toxicidad que tienen estos elementos. Por eso que a nadie le preocupa la evaluación de hierro. Pero si nosotros nos ponemos a evaluar cuánto hierro hay, vuela todo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no solamente el problema de metales pesados está asociado con lo que hemos visto anteriormente, como es mercurio, cadmio, plomo, eh, cobre, zinc, sino también el problema del cromo. El cromo también tiene sus
problemas de intoxicación, generan dermatitis, o sea, esta ulceración cutánea, sensibilidad de la piel, afecciones en la mucosa, afecciones generales, produce bronquitis crónica, ulceraciones del tabique nasal, eso es muy común, a veces se perfora hay perforaciones en la zona del tabique, dolores respiratorios y de cabeza, hemorragia nasal, dermatitis aguda. Estos problemas con ingestión con cromo. Arsénico, lo que les decía que es un problema que se tiene de orden natural en muchas zonas acá en el Perú. Entonces también tenemos diarreas, pigmentación cutánea, se vuelve un poco más oscura. A esta situación de el purito o esa granulaciones cutáneas que se va presentando. Lagrimedio, vitiligo, que es la pérdida de color, ¿no? A la alopecia, que viene a ser la pérdida del cabello. Hiperkeratosis, que viene a ser esta situación de engrosamiento de la piel de las manos o de los pies. A eso le llamamos hiperkeratosis. Edemas, que viene a ser esa acumulación de agua en en algunos órganos. Dermatitis, la queratosis, que es lo que llamamos engrosamiento, ¿no? El hígado puede inflamarse, obstrucción de los ductos biliares y así. Color amarillento, parecido cuando vimos los cuadros de hepatitis viral. Encefalopatías, que es el dolor de cabeza, ¿no? La médula ósea puede ser dañada, también conduce igual que el plomo a un cuadro de anemia, pero en este caso una anemia que puede conducir a un cuadro cancerígeno y puede también llevar a la muerte. Entonces, hemos visto pues, que hay que tener mucho cuidado con todos estos elementos que se llamamos metal pesado. Y esto es lo que nosotros llamamos problemas de biomagnificación, ¿no? Desde los elementos productores iba pasando de presa a predador, ¿no? De tal forma que la concentración de mercurio va subiendo cada vez más en cada uno de ellos. A eso llamamos justamente biomagnificación. Estos son los cuadros que me refería por intoxicación por mercurio, ¿no? Esto es en el Japón. Entonces, cómo las generaciones siguientes de los padres afectados han sufrido las consecuencias, ¿no? Y aquí tenemos pues los programas de vigilancia que se hace de mercurio en los peces grandes. En este caso, pues antes de ser exportado, tiene que pasar una certificación y garantizar de que no esté superando los límites permisibles de mercurio para poder ser comercializado. Aquí tienen otro problema de afección por mercurio. Es daño renal, tanto por cadmio, mercurio. Lo que les comentaba, niños afectados por plomo. Esta es una imagen que circuló por todo el mundo. Esto es en el caso de Loroya. Esta es otra de las imágenes que también se publicitó por problemas de niños con plomo en la zona del Callao, para sensibilizar a la población y exigir a los estados pues, que hagan controles, ¿no? Y sobre todo el Estado peruano, porque había un abandono ahí en la zona del Callao. El plomo se diseminaba a diestra y siniestra y toda la gente que estaba alrededor de los almacenes de concentrado, pues se veían con
estos cuadros de intoxicación por plomo. Ok, esto respecto a metales pesados. Y luego vamos a ver el tema de pesticidas. Pesticidas es un grupo de sustancias desarrolladas por el hombre cuyo propósito es combatir las plagas, ¿no? De ahí que viene el nombre de pesticida, porque combate las pestes, o también le llaman plaguicidas por situación de control de plagas, ¿no? Y como ven, estos pesticidas, pues como van siendo usados en diferentes tipos de actividades, van diseminadas en diferentes tipos de productos. Creo que en estos últimos meses también han salido grandes titulares acá en Lima del uso indiscriminado de pesticidas para la producción de frutas. Entonces, pues, el agricultor, con tal de obtener un buen producto, no le interesa tampoco dosificar adecuadamente el uso de pesticidas para combatir las plagas, ¿no? Lo que le interesa es salvar su producción y pues las consecuencias que esta pueda tener en el consumidor final, pues no es de su preocupación es su rentabilidad. Ese es el gran problema que tenemos de nuestra sociedad que maneja o que genera diferentes tipos de productos. Y como pesticidas tenemos insecticidas, fungicidas, herbicidas, policidas, bactericidas y acaricidas, ¿no? Insecticidas, pues combate insectos, fungicidas para hongos, herbicidas para combatir la mala hierba, policidas para combatir todo este género de polillas, bactericidas, bacterias, acaricidas, ácaros, arañas. Y dentro de plaguicidas más comunes que nosotros usamos o se usan son los organoclorados, que son los que perduran en el tiempo sin modificar su molécula, altamente persistentes, y ahí tienen al dieldrin, al DDT, al eldrin, endrin, el lindano, hexaclorobenceno, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son lo que llamamos plaguicidas organoclorados. Creo que ha salido una norma ahora último ya prohibiendo alguno de estos tipos de pesticidas a nivel de todo el Perú. Y luego le siguen los órganos fosforados, que son más tóxicos que los órganos clorados, pero no son persistentes en el tiempo. Los órganos fosforados, una vez que lo has aplicado, su molécula se modifica y ya deja de ser tóxico, a comparación de los órganos clorados que perdura su molécula en el tiempo y sigue su efecto tóxico. Los órganos fosforados son más tóxicos, pero en función al tiempo se va modificando. Y ahí tenemos el paratión, el metamidofos, etcétera, etcétera. Luego se han desarrollado nuevos tipos de pesticidas, y ahí vemos los carbamatos, bipiridilos, y los últimos que están entrando que de cierta forma son más amigables con la producción de alimentos por su toxicidad, que son quizás inferiores, pero con una efectividad de control de pesticidas, son aquellos que sintetizan los aceites esenciales que se obtiene, por ejemplo, del clavaolor, de la canela, del aceite de eucalipto, que terminan siendo buenos pesticidas.
Esto está siendo muy usado en Europa, en los países asiáticos, pero en el Perú todavía, por su alto costo, todavía no estamos usando este tipo de pesticidas, ¿no? Salvo alguno que otro productor de fruta que se ha orientado a este tipo de pesticidas. No es la última generación, porque hay pesticidas que están desarrollando los alemanes que son de última generación, que están tratando de desarrollar algún tipo de enfermedad que mate a las plagas. Entonces, eso es lo que está desarrollando Alemania, sobre todo, para ya no usar químicos, sino incorporar un tipo de bicho que afecte particularmente a la plaga, ¿no? Y de esa forma, pues, se va liberando de los pesticidas. El problema que tenemos, y por qué causa alarma los pesticidas, porque muchos de ellos son cancerígenos. Ahora, el grupo que les decía que imitan a la molécula de la canela, del clavo olor, de algunos aceites esenciales, son los piretroides. Se utiliza mucho para el control de las plagas en las mascotas, ¿no? Este tipo de piretroides, que son menos de baja toxicidad. Okay. Y esta es la forma como se disemina los pesticidas en toda la naturaleza, y de esta forma llega a los cuerpos de agua, ¿no? Como se utiliza esparciéndose en gotas muy pequeñas, el aire es la que se encarga de trasladarla por todos lados. Y por precipitación de lluvias se termina en los suelos, contamina las aguas subterráneas y las aguas superficiales, y va trasladando, pues, el pesticida del lugar de aplicación a otros lugares. Y aquí tenemos nosotros de qué manera se va clasificando estos pesticidas o plaguicidas en función a su toxicidad, ¿no? Del grupo 1, grupo 1B, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿no? En función a su dosis letal, donde el 50% de los organismos después han muerto. Por eso se llama DL50. Significa que el 50% de los organismos expuestos a este tipo de pesticidas han muerto. Entonces, la dosificación puede ser oral, puede ser dermal, por eso que tienen ustedes ahí las dos columnas. Y de acuerdo a eso viene la clasificación tóxica de los plaguicidas. Y ahí ustedes ven también este último cuadro en función a la concentración letal en peces. El margen de seguridad debe ser inferior al LS50, y lo que llamamos nosotros, de ese margen de seguridad se considera, para poder aplicar normas, el 10%. No es toda la cifra de considerada margen de seguridad, solamente el 10% de este margen de seguridad. Y en función a eso se va normando. Ok, esa sería la última diapositiva. Hasta ahí va a venir el examen de la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿El examen empezaría a qué hora, ingeniero? Ustedes tienen a las 9 o 9:30. Vamos a empezar 9:30 para darle oportunidad a que todos se acoplen, ¿correcto? Ingeniero, una consulta. Dime.
Las PPTs de la clase, de la última clase que tuvimos, no las ha subido todavía a Teams. ¿Así? Ujú, clase 11. Porque esta es la clase 11, creo. O esta es la clase... No, ya, hoy día lo subo. Clase 11 y clase 12. Ya, Pero sí ingeniero. debe estar en la Zoom web, ¿ah? Ya no me he fijado en Zoom web, me he fijado en Teams. Ya, No, igual lo voy no a está. subir, voy a fijarme la 11 y la 12 y voy a ver la Zoom web y el Teams. En la web Pero no sí, está. sé que no he Sí, subido la 12 gracias. porque esa recién la voy a subir hoy día. Pero igual me voy a fijar en la 11 también. ¿Qué me decías? Ya, ok. Ingeniero, disculpe, Dime, vía corta, ¿no? ya cerró la sí, sí. Ya, que sí, ya, Ay, te conocí por la gracias, voz. ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Angulo, Borja, Castillo, De la Torre, Guzmán, Guamán, Luna, Navarro, Villanueva. Ok. Ya muchachos, ahí nos quedamos. Los dejo para que estudien no solamente mi curso, sino los demás cursos.